Vamos a iniciar con una serie de temas relacionados a la Comisión Federal de Electricidad, como les decía yo. También es importante porque, bueno, se da sobre todo una serie de cuestionamientos sobre los litigios legales que ha tenido que enfrentar la Comisión Federal de Electricidad en el extranjero. Estos litigios que han obligado, pues ya algunos de ellos, porque ya desafortunadamente se han perdido, en que Pemex tenga que pagar varios millones de pesos y hasta de dólares, sobre todo a estas empresas que le han reclamado y se han quejado por, pues que dicen la CFE no ha cumplido con las condiciones establecidas en estos contratos leoninos, mayoritariamente firmados en el sexenio pasado, que es cuando más nos clavaron el diente a los mexicanos. Definitivamente. Hoy el presidente habló sobre este tema y además refiriendo que ya uno de estos litigios, como os decía yo, se perdió, lo cual Pemex tendrá que abrir, CFE tendrá que abrir la chequera y tendrá que, pues, pagar esto que ya se estableció a nivel internacional. Vamos a escuchar. Mi pregunta es sobre el conflicto de la Comisión Federal de Electricidad con la empresa estadounidense Whitewater Midstream. Es una empresa comercializadora de gas en Texas que a unos meses de haber sido fundada recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior. La CFE ha dicho que emprendió acciones legales, tanto civiles como penales, en contra de Whitewater Midstream. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué detalles, qué avances nos puede dar sobre esta demanda? Nos interesa saber si la demanda se dio en Estados Unidos, en alguna corte en Nueva York, por ejemplo. Y bueno, su punto de vista sobre cómo esta empresa se hizo acreedora de tantísimos, tan enormes contratos a partir de la reforma energética. Bueno, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, contratos en donde se benefició a empresas, ¿sí? A costa de perjudicar o afectando la hacienda pública de México. Estos contratos, por ejemplo. Entonces, muchos ya convertidos en litigios, ya en tribunales. Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén, que tenemos que pagar una cantidad por eso. Entonces, el dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales, que es interesante eso, en donde siempre perdemos. Y por eso también el gobierno, refiere el presidente, está obligado pues también a regañadientes a tratar de alcanzar algún acuerdo, porque si en los tribunales internacionales, en el derecho internacional también se le da este privilegio a las empresas, en el marco de los famosos convenios también que se firmaron en años anteriores y sobre todo respondiendo a los intereses de quienes firmaron el convenio, que son los funcionarios que se hicieron o se resultaron los grandes beneficiados de estos acuerdos internacionales. Bueno, esto que señala el presidente, bueno, es sobre una denuncia, un arbitraje internacional en la Corte de Londres, en donde, bueno, pues ya finalmente se perdió, aunque la Comisión Federal de Electricidad estuvo batallando durante varios años,
Esto pues resultó ya con una decisión negativa. Incluso este es un litigio que se tiene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es algo que heredó la Cuarta Transformación, para que no salgan algunos a responsabilizar al presidente diciendo que es porque la CFE y que porque Manuel Bartlett ya no quiso seguir este contrato. No. Esto es desde el sexenio de Peña. Tampoco le dejó mucha oportunidad al presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, la Corte en Londres falló pues en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora se verá obligada a pagar $200 millones, $200 millones como reparación ante los daños y pérdidas que ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoacén 2 en el estado de Chiapas. Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo una impugnación ante la jurisdicción nacional con base en recursos procesales. Se explicó por parte de la paraestatal, aunque esta nota ya es vieja, aunque pues nos da los detalles, que es lo que me interesa de esta denuncia. Pero bueno, ya de acuerdo a la información del presidente, este proceso legal que se impulsó por CFE ya no le funcionó y tendrá que pagar estos $200 millones. En 2015, esto, ojo, en el sexenio de Peña, Capsa y de Luis y Mauricio Amodio, Omega de Jorge Melgarejo y la China Sinohydro, ganaron la licitación de esta central eléctrica con una inversión de $386 millones. Sin embargo, desde el arranque se dieron desacuerdos con la obra, paros indefinidos, además que generaron un sobrecosto de $70 millones. En 2017 el proyecto fue cancelado. Ojo, todo esto fue antes del gobierno del presidente López Obrador. Esto con un avance de alrededor del 17%, y bueno, esto es lo que generó esta inconformidad. Por eso el consorcio demandó a la CFE ante la Corte de Londres por la falta, dicen, de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo su obra. Y bueno, esto pues viene promoviéndose desde el 2016, lo cual pues obviamente pues afecta a las autoridades, porque pues ya viene el litigio desde antes. Incluso se refiere que básicamente cuando llega ya el gobierno del presidente López Obrador, que ya tenía 2 años este litigio, pues básicamente le dejaron el tramo final del gobierno, básicamente los alegatos finales, y ya todo estaba ya discutido previamente ante la corte. Entonces, pues aquí ya van $200 millones que ahora tendrá que desembolsar la CFE en un proyecto que costó 368, que finalmente no se hizo porque no hay presa, se canceló, 386 millones. Y entonces, de todos modos, se tendrá que gastar este dinero, básicamente, pero sin tener ninguna obra. Este es el problema, ¿no? Después de estos litigios, después ya de esta decisión del gobierno de Peña, se gasta este dinero casi como si se hubiera hecho la obra, y sin embargo no va a haber obra. Ese es ahora entonces el problema, pero es una decisión que ya se tomó y que ya afecta a la Comisión Federal de Electricidad. Y esto pues obviamente pues afecta lo que es el esquema de producción de energía, que para eso es esta obra, para eso era esta presa, Chicoacén. También que se sumaría al sistema del Alto Grijalva para la producción de energía, y energía limpia y energía barata. Que esto es también lo importante, lo que representan las presas, que ojo, no es infraestructura que se pueda construir en cualquier país. Se tienen que tener ríos importantes, caudalosos, como los que tiene México, para la construcción de estas presas. Y finalmente, pues se está perdiendo ahorita esta oportunidad. Ojalá más adelante se retome. Sin embargo, bueno, la CFE entra ahora en este asunto, en la solvencia económica, el dinero, porque mientras por un lado estas empresas demandan a la CFE para quitarle dinero, por el otro lado llegan empresas que dicen trabajarle a la CFE, pero dicen, y tenemos duda que nos vaya a pagar. Mira lo que le pasó a la Chicoacén, no queremos que nos pase lo mismo, y entonces empiezan a presionar a la CFE en este sentido, sobre todo dificultando, repito, las obras de generación de energía eléctrica que está construyendo la CFE, ¿no? Porque las empresas privadas eventualmente evalúan, dicen, ¿me conviene construirle a CFE o me conviene a mí hacer la mía y venderla en este esquema leonino de la reforma energética? Ojo, esto es muy importante. Por eso también aquí pues se ve esta estrategia que por un lado le pegan y por el otro también estas empresas a la comisión. ¿Qué es lo que dicen?
Empresas interesadas en construir 6 nuevas centrales de la CFE han cuestionado la falta, dicen, de capacidad de pago en los proyectos en procesos de licitación. Se trata de una estrategia de generación de energía que tiene la CFE de 4.438 megawatts, donde se invertirían alrededor de 62.000 millones de pesos. Ese es el tamaño de la inversión. Con eso también CFE sigue manteniendo vigente la capacidad de producción que tiene para enfrentar la demanda. Y si no lo hace la CFE, lo tendrán que hacer las empresas privadas. Por eso a ellos les conviene también terminar con esta estrategia de la CFE para que no construya sus plantas. Participantes dicen, han mostrado su inquietud sobre el funcionamiento y la certidumbre de un fideicomiso que se llama Fideicomiso Maestro de Inversión, que utilizará la CFE para financiar estas nuevas centrales. Solo en uno de los procesos, el de la central González Ortega, se identificaron, dicen, más de 10 cuestionamientos relacionados con la capacidad de pago de la Comisión Federal de Electricidad, y se les solicita a ellos enviar los documentos que expliquen el funcionamiento de este fideicomiso para dar certeza. La CFE señaló que tiene aprobada ya la emisión de garantías corporativas, lo que explicará a mayor detalle previo a la fecha de presentación de ofertas. Es decir, que tiene ya garantizado el pago a través de este fideicomiso, que es un poco raro porque hasta donde tengo entendido se iban a desaparecer, pero que finalmente van a ser utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para invertir estas obras, casi 70.000 millones de pesos para la generación de energía eléctrica. Pero ahí andan las empresas ya pensando qué me conviene, si invierto en la obra o al final le entro, pero luego decido más bien pelearla en los tribunales internacionales, que como dice el presidente, pues el riesgo es más alto para el gobierno que para las empresas. Hay mayor posibilidad que CFE termine pagándole a estas empresas sin que construyan absolutamente nada, solo por los daños que provocaría que se detuvieran estas obras. Este es un círculo vicioso en el que se metió a la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado, y que ahora, bueno, le tocó enfrentar al presidente López Obrador. El problema es que ya hay muchos contratos amarrados, esa es la parte complicada de todo esto. Y es que miren, también lo que trascendió y lo que se ha detonado en estas últimas horas es otra serie de denuncias que tiene el gobierno. O sea, aquí hablábamos de este Chicoacén de $200 millones en contra de la CFE, pero no es la única que tiene la CFE, ya tiene en fila cuando menos otras dos, cuando menos de las que vamos a hablar ahorita, que evidentemente van a buscar desfondar aún más a la Comisión Federal de Electricidad. Si no tiene dinero, obviamente, para pagar estas de indemnizaciones, dicen, pues mucho menos va a tener dinero para las obras. Pero si tiene dinero para las obras, le van a pedir que más bien lo gaste en pagar estas indemnizaciones y que la iniciativa privada, las empresas se metan, ¿no? Así es el plan, así es un poco la estrategia. Y es que hoy se reveló esto de la empresa Whitewater Midstream, que también solicitó un arbitraje en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Esto debido al incumplimiento de pago, porque bueno, esta empresa es una de las dueñas de los grandes contratos, grandes y gigantescos contratos, ahorita lo vamos a detallar, que tiene por parte de la Comisión Federal de Electricidad para importar gas a nuestro país. De estos contratos en donde está obligado la CFE a comprarle porque les compran, bueno, pues ahora enfrentaron esta situación que se dio a principios del mes de este año, cuando se dio todo este congelamiento, ya saben, de las instalaciones allá en Texas, y que elevó extremadamente y pues de manera desmedida el precio del gas natural, y que bueno, obviamente afectó lo que es pues la situación en el sur de Estados Unidos y obviamente también en el caso de México. Aquí sabemos también se hicieron una serie de ajustes por parte de la CFE y se restableció rápidamente el servicio de energía. Sin embargo, lo que está reclamando esta empresa, la Comisión Federal de Electricidad, es que ante estos incrementos elevadísimos del precio, pues la CFE dijo, pues ¿sabes qué? Es que no te voy a pagar. Para empezar, no te voy a comprar y no te voy a pagar. Oye, pero es que el contrato lo marca, lo dice, estás obligado a comprarme, porque así es como se hicieron estos contratos leoninos. Una compra mínima, vamos a decirlo así, se tenía que hacer. Dice la Comisión Federal, pues no te voy a comprar, está muy caro, y entonces, bueno, de lo que me vendiste también lo tenemos que renegociar, porque te pasaste, elevaste demasiado los precios aprovechándote de este contrato leonino, y entonces dice la empresa, no, pues ahora entonces yo te voy a demandar justamente por incumplimiento de pago, porque no me quieres pagar, y entiendo yo porque tampoco les quiso comprar, de acuerdo a lo establecido
con estos convenios que se firmaron desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque esta empresa Whitewater Midstream no da a conocer esta información, cuánto es lo que le van a pedir a CFE. Bueno, esta es una de las demandas. La otra es de Goldman Sachs, que también es otra de las empresas que están reclamando justamente a la Comisión Federal de Electricidad $400 millones resultante del envío del gas natural, que pues obviamente están en la misma sintonía. El gobierno le dice, bueno, sí te voy a dar, entiendo yo, les voy a pagar, pero no voy a pagar las cantidades desproporcionadas. Por ejemplo, se tiene contemplado que antes de que se diera esta crisis en Texas, el costo por unidad del gas estaba en $5. Y este costo se elevó hasta los $1,000, de 5 hasta los 1,000. Hay que recordar, de ese tamaño fue el incremento absurdo del gas, también como parte de una serie de especulaciones que se denunciaron en Estados Unidos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad se refiere que el costo terminó en $200, que no son los 1,000, pero aún así de los 5 a $200 es un mundo de diferencia. Y es justamente parte de las denuncias que tiene encima la CFE, que se suman al de Chicoacén. La de Chicoacén ya se resolvió, ahí sí ya tienen que pagar. Estas apenas están iniciando, estas todavía están en el proceso de evaluación por parte de estos árbitros internacionales, por las cortes internacionales que van a tomar la decisión. Y por eso el presidente, aún así, a pesar de ello, yo creo y entiendo, está buscando alguna negociación. Pero también en el marco de estas negociaciones se tiene que tener, pues como se dice, pues estas cartas, estos ases bajo la manga, y el presidente tiene algunos de ellos, sobre todo en contra de una de estas empresas, y yo creo que en contra de varias, pero vamos a centrarnos en esta, en la de Whitewater Midstream, porque también eso, pues se ha empezado a dar a conocer datos o información sobre el contrato y cómo beneficiaron a esta empresa con este gran contrato. Es que es una de las empresas que tiene uno de los contratos más grandes de todo el país, incluso hasta en el mundo, sobre la importación del gas a nuestro país. ¿Qué es lo que se reveló el día de hoy? Y bueno, que también aparece publicado en una investigación en el diario El País, curiosamente un diario español. Y bueno, lo que se señala, y es titulado así este reportaje, los ganadores desconocidos de la reforma energética en México. Muestra cómo una empresa estadounidense, que es justamente esta empresa, Whitewater, es la que habría recibido contratos multimillonarios con una filial de la Comisión Federal de Electricidad tras la reforma energética de Peña Nieto. Esto fue en una filial que es a nivel internacional como la tenía Pemex. Recordarán o sabrán ustedes, Pemex tiene o tenía, porque ya se desapareció, una que se llamaba PMI, Pemex Internacional, que era la oficina, una empresa privada establecida en el extranjero que se encargaba de comercializar el petróleo de nuestro país justamente en el extranjero. Al ser una empresa privada, no está sujeto a transparencia, no está sujeto a rendición de cuentas y no necesariamente tiene que rendir, digamos, como parte de la estructura del gobierno y sobre todo en este caso de Petróleos Mexicanos. Algo similar era en esto, en la Comisión Federal de Energía, que se llamaba CFE Internacional, que estaba instalada en los Estados Unidos y se encargaba también justamente de estas operaciones, de la compra y venta. Fue la que se encargó de firmar estos grandes contratos también de importación de gas, estos que presionaron al gobierno de México a principios de este año, como lo estábamos hablando, y que ya lleva cuando menos 2 demandas encima, justamente por parte de estas empresas. Una de ellas, Whitewater. ¿Cuál es la historia detrás de esta empresa? Bueno, se señala que fuentes confidenciales y más de 5,000 correos internos de la CFE revelan lazos entre los ejecutivos de CFE International, que es esta empresa que les decía yo, establecida en el extranjero, que esta en particular es asentada en Texas, y la empresa Whitewater Midstream, una empresa estadounidense que obtuvo contratos millonarios para importar el gas aquí en nuestro país. Y es que en México, dice, esta empresa está en la mira del gobierno, de acuerdo al vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro. Con esta empresa, dijo, y así lo declaró, lo que vamos a hacer es tomar acciones de carácter legal, tanto civiles como penales. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que se revela en este amplio, pero muy amplio reportaje
del país sobre este tema y sobre todo con información que también tienen en la Comisión Federal de Electricidad. Resulta que quien estaba a la cabeza de CFE Internacional en esos años en donde se firmó el contrato, que es este señor Guillermo Turrent, bueno, este señor trabajó justamente en la empresa Shell años anteriores con los dueños de la empresa Whitewater. Es decir, que cuando llegan cada uno a sus diferentes posiciones, aprovechan esta relación para hacer este gran contrato que se refiere incluso, y lo que ha trascendido porque todavía esto no se ha confirmado, es de aproximadamente 22 mil millones de dólares en beneficios para esta empresa. Imagínense nada más, 22 mil millones de dólares. Resulta que Turrent, este señor que está ahí, que es el que está acusado y va a ser investigado, entiendo yo, y denunciado por parte del gobierno de México, como lo dice el vocero de la CFE. Bueno, trabajó con estas personas y le entregó estos grandes contratos a una empresa que tenía 5 meses, apenas 5 meses de haber sido creada. Después de estos 5 meses consigue contratos tan grandes que corresponden al 20% del total del gas natural que se importa a nuestro país. Una sola empresa recibe estos contratos para importar una quinta parte de lo que se importa en México, de lo que entra a México, de lo que CFE está obligado a comprar, y lo firmó este señor justamente con sus amigos que son dueños de esta empresa. Lo peor de todo es que esta empresa es una intermediaria. Es una empresa de portafolio, una empresa como quieren ustedes describirla, que tiene apenas 36 empleados. Y que además, obviamente, al ser una intermediaria, no tiene la capacidad financiera y no tiene la capacidad técnica inmediatamente ellos para la operación, que es lo que hacen y cómo cumplen con este compromiso que tienen con la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente están aliadas con empresas allá en los Estados Unidos. Pero finalmente es el intermediario, vamos a decirlo así. Y el intermediario se cobra su mochada, se cobra su buena ganancia. Entonces, ellos sirven como intermediario, se instala y se crea esta empresa. 5 meses después van con su amigo que estaba en CFE Internacional, que no tiene que rendir cuentas, que no tiene que dar por transparencia contratos, que no tiene que informar a la población y a los mexicanos nada de esto, y compromete a la Comisión Federal de Electricidad a que le compre este gas natural. Y ahora esta empresa, como quiso imponer sus condiciones sin dialogar, sin negociar con la CFE a principios de este año, ahora quiere denunciar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, también esto nos ha servido el día de hoy, esto que se ha mencionado, para conocer un poco la historia sobre este tema. Sobre todo esta gran empresa, no sé si hay algún otro contrato más grande. Lo que refiere el reportaje es que incluso en términos internacionales, para los expertos conocidos y demás, realmente es algo inédito. O sea, no se dan contratos de este tamaño y no se apuesta, entiendo yo, por eso es inédito. Un país no apuesta tanto a una sola empresa. Una quinta parte, si esta empresa decide cerrarnos la llave, una quinta parte de los mexicanos se quedarían sin energía eléctrica aproximadamente, porque bueno, ya no se podrá producir energía con ese gas natural que nos envían desde Texas. De ese tamaño es el negocio. Y ahora insisten en presionar y ahora insisten en demandar, a pesar de que están involucrados en esta sesión de contratos leoninos y con tráfico de influencias, todavía se ponen sus moños. Entonces entiendo yo que el presidente como parte también y en la CFE como parte de estas negociaciones que se van a dar con Whitewater, empiezan ya a mover las piezas. Ellos tienen la información de los contratos, empiezan a preparar la estrategia legal para demandar justamente a quienes crearon esta figura, este contrato, y se lo entregaron a la empresa, ¿no? Eso es, entiendo yo, así es como nos vamos a sentar a negociar. Y si no quieres acordar y si no quieres corregir los términos del contrato, entonces vámonos al proceso legal. Sí, tú me vas a demandar a nivel internacional, pero yo lo voy a hacer también aquí. Y a nivel internacional entiendo que también, sobre todo donde va a quedar evidenciado el tráfico de influencias y donde eventualmente tú te vas a meter en un problema porque justamente hay muchas cosas muy extrañas detrás de todo esto, que es 5,000 correos que ya reportó la CFE, tienen sobre todo este intercambio que se dio previo a la firma de este contrato. Pero bueno, así las cosas y así es como el presidente va a buscar defender
justamente a la Comisión Federal de Electricidad ante este nuevo embate que se está dando por estas empresas que quieren pues desfalcar, sacarle una muy buena lana a la CFE por las buenas o por las malas, pero finalmente quitarle la lana y con esto, bueno, debilitar a la CFE para que por el otro lado se metan y digan, mira, pues es que ya no nos alcanza, o ya no les alcanza, perdón, para invertir en más infraestructura eléctrica.